Clint Eastwood es conocido por ser una leyenda de Hollywood, duro en la pantalla, tranquilo en la vida real, pero a sus 94 años, por fin habla de algo muy personal. Durante años, la gente se ha preguntado por qué se mantenía distante de su hijo, Scott Eastwood, ni declaraciones públicas, ni alfombras rojas juntos, solo silencio. Los fans pensaban que era solo un rumor. Hasta ahora. En un momento inusual, Clint revela la verdadera razón detrás de la distancia emocional, y no es lo que nadie esperaba. Acompáñanos en este repaso a la vida personal de Clint Eastwood, y echa un vistazo a la relación padre-hijo que ha estado apareciendo en los titulares últimamente, escalando posiciones en Hollywood. La carrera de actor de Clint Eastwood comenzó en los años 50, pero el verdadero éxito le llegó cuando consiguió un papel en la serie de televisión Rowdy. Era un western y al público le encantó. Ese papel dio a Clint la oportunidad que necesitaba. Poco después se hizo aún más famoso gracias a una serie de películas del oeste conocidas como la trilogía del dólar. Dirigidos por Sergio Leone, estos spaghetti westerns presentaban a Clint como el hombre sin nombre. Apenas hablaba, pero su presencia en pantalla era poderosa. En los años 70 y 80 protagonizó 5 películas de Harry el Sucio, en las que interpretaba a un policía duro e intrépido. Estos papeles convirtieron a Clint en un símbolo de fuerza y masculinidad, pero no se limitó a actuar. En 1986, Clint intentó algo nuevo. Se convirtió en alcalde de Carmel by the Sea, California. Ganó y ocupó el cargo durante 2 años. En lo que respecta a la taquilla, 2 de sus mayores éxitos fueron Every Which Way But Loose y Any Which Way You Can. Eran diferentes, más divertidas y desenfadadas. También hizo grandes interpretaciones en películas como Hang 'em High, The Outlaw Josie Wells, Pale Rider, Where Eagles Dare, Escape from Alcatraz, Heartbreak Ridge, and The Line of Fire with the Bridges of Madison County. Incluso en sus últimos años, Clint se mantuvo activo, protagonizó y dirigió Gran Torino, The Mule y Cramacho. Tenía su propia compañía, Malpaso Productions, que produjo casi todas sus películas estadounidenses desde 1967. Hablando de eso, Clint no solo era actor, también era un director de talento. Ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película por Sin Perdón en 1992 y $1 Million Baby en 2004. También dirigió Mystic River, Cartas desde Iwo Jima y Jurado número 2, aunque no actuó en ellas. Otras películas que dirigió fueron Changeling, Invictus, American Sniper, Sally y Richard Jewell. El talento de Clint no pasó desapercibido. Recibió 4 premios de la Academia, 4 Globos de Oro, 3 premios César y un EFA Life Achievement Award. En 2000, el Festival de Venecia le concedió el León de Oro. Francia también le honró con el título de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras en 1994 y con la Legión de Honor en 2007. Pero mientras su carrera brillaba, su vida personal era mucho más complicada. Una vida personal privada y complicada. Clint Eastwood se casó 2 veces, pero tuvo muchas relaciones por el camino. Algunas duraron años, otras no. Muchas de ellas incluso ocurrieron al mismo tiempo. Tuvo 8 hijos conocidos con 6 mujeres diferentes, pero nunca confirmó el número real. De hecho, una vez dijo, son personas vulnerables. Yo puedo protegerme, pero ellos no. Su biógrafo, Patrick M. C. Gilligan, también cree que se desconoce el número real de hijos de Clint. Afirmó que Clint fue padre de una niña cuando aún estaba en el instituto. Nació en 1954 y más tarde fue adoptada por una pareja de Seattle. La identidad de la madre de Laurie nunca se hizo pública, pero se dijo que formaba parte de un grupo de teatro en el que participaba Clint. Clint siguió teniendo aventuras mientras estuvo casado con Johnson. Una de las más largas fue con la doble de cine Roxanne Tunis, de 1959 a 1973. Tuvieron una hija llamada Kimber en 1964. Clint y Roxanne siguieron siendo amigos íntimos hasta que ella falleció en 2023. A pesar de todo, Johnson siguió casada. Ella y Clint tuvieron 2 hijos, Kyle en 1968 y Allison en 1972. Pero las cosas nunca fueron realmente estables. En 1975, Clint empezó a vivir con la actriz y directora Sondra Locke. Ella también estaba casada, pero era un matrimonio de conveniencia. Su marido era gay y estaba en paro. Locke dijo una vez que Clint le dijo, ella me hizo monógamo, e incluso afirmó que le dijo que nunca antes había estado enamorado. Clint finalmente se divorció de Johnson en 1984. Locke, sin embargo, permaneció casada con su marido hasta su muerte en 2018. Bill Brown,
un editor de Carmel, dijo una vez que Clint consideraba a Son Rollock el amor de su vida. Sin embargo, Clint nunca habló públicamente de su fallecimiento. Más hijos, más secretos. Durante su tiempo con Lack, Clint tuvo otra relación oculta. Estuvo involucrado con Jocelyn Reeves, una azafata de vuelo. Juntos tuvieron 2 hijos, Scott en 1986 y Catherine en 1988. En aquel momento, los 2 niños figuraban como huérfanos de padre. Cuando Clint y Lack se separaron en 1989, Lack presentó una demanda de pensión alimenticia contra él. Más tarde, ella también le demandó por fraude. Ambos casos terminaron en acuerdos. En los años 90, Clint salió con la actriz Frances Fisher. Tuvieron una hija llamada Francesca en 1993. En 1996, Clint volvió a casarse, esta vez con la presentadora de informativos Dina Ruiz. Ese mismo año dio a luz a su hija Morgan. Este matrimonio duró hasta 2014. Después de eso, Clint fue visto a menudo con Christina Sandara, una azafata de restaurante. Nunca confirmaron públicamente su relación, pero aparecieron juntos muchas veces. Christina falleció de un ataque al corazón en julio de 2024 a la edad de 61. Más tarde ese mismo año, Clint fue visto con alguien nuevo, pero nadie sabe quién es. Clint ha permanecido en silencio, al igual que los miembros de su equipo. Sus portavoces y directivos siempre se han negado a hablar de su vida personal. La vida de Clint siempre ha sido una mezcla de éxito público y misterio privado, fama, premios y papeles inolvidables por un lado, secretos, silencio y relaciones ocultas por otro. Pero lo más misterioso de la vida de Clint Eastwood no fue su fama ni sus películas, sino su papel de padre. Y ninguna historia lo demuestra mejor que la de su hijo, Scott Eastwood. Scott Eastwood, nacido en el seno de una familia complicada. Scott Clinton Reeves, más conocido hoy como Scott Eastwood, nació el 21 de marzo de 1986 en el Hospital Comunitario de la Península de Monterey, en California. Su madre era Jocelyn Reeves, azafata de vuelo. Su padre, por supuesto, era el famoso actor y director Clint Eastwood, pero su relación no se hizo pública durante mucho tiempo. Scott tiene una hermana completa, Catherine, nacida en 1988. También tiene 6 hermanastros conocidos de otras relaciones de Clint: Laurie, Kimber, Kyle, Allison, Francesca y Morgan. Durante su infancia, Scott vivió en Carmel by the Sea hasta los 10 años, tras lo cual se trasladó a Hawái con su madre. Allí pasó unos 4 años antes de volver a California. Se graduó en el Instituto de Carmel. Después del instituto, Scott estudió en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, pero, a diferencia de la mayoría de los niños famosos, Scott no tuvo una vida glamurosa. Aunque su padre era rico y famoso, Scott tuvo que ganarse la vida a su manera. Y el vínculo entre padre e hijo estuvo distante durante mucho tiempo. De hecho, cuando Scott nació, en su certificado de nacimiento ni siquiera figuraba Clint como padre. En su lugar, simplemente decía, padre declinado. Esa línea por sí sola te dice lo tensas o privadas que eran las cosas al principio. Clint tuvo una aventura con la madre de Scott durante años, pero terminó en 1990. Para entonces, Scott solo tenía 4 años. Aún así, Scott pasó algún tiempo con Clint mientras crecía, pero no hubo tratamiento de alfombra roja. En 2017 Scott le dijo a Men's Health, mi papá nunca me dio un centavo, me hizo trabajar para todo. Ese es el tipo de crianza que tuvo, estricta sin favores especiales. Pero Scott no solo tuvo que lidiar con complicaciones familiares. Su vida daría un giro aún más oscuro años más tarde, una pérdida desgarradora que nadie esperaba. Parecía que Scott Eastwood lo tenía todo, buena apariencia, un nombre famoso y una carrera en ascenso, pero en agosto de 2016 reveló algo que le había atormentado durante años. En una entrevista concedida a GQ Australia, Scott declaró, hace un par de años salí con una chica que murió en un accidente de coche. Al principio, parecía un terrible accidente, pero luego compartió lo que realmente sucedió, y fue impactante, fue un choque, explicó. Hubo una llamada a revisión de los airbags del coche. El airbag explotó y le atravesó el cuerpo con un trozo de metal. Le partió la columna, dijo en voz baja. Nunca se lo he contado a nadie. Ese momento le cambió para siempre. Scott dijo, creo que eso realmente me afectó, tal vez me ha hecho más difícil salir con alguien. Su voz, sus palabras, todo sonaba como alguien que todavía sufre. ¿Y quién podría culparlo? Perder a alguien de una manera tan trágica e inesperada deja una cicatriz. Aunque no la nombró, el dolor en su voz lo decía todo.
No era solo una pérdida, era algo que llevaba consigo todos los días. Y si a eso le unimos una infancia difícil y la presión de vivir a la sombra de Clint Eastwood, la imagen de su vida es muy diferente. A pesar de todo, Scott siguió adelante, trabajó duro para construirse un nombre, pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que al principio ni siquiera usaba el nombre de Eastwood, un nombre diferente, una dura escalada. Durante años, Scott no utilizó el apellido Eastwood. En su lugar, fue por el nombre de su madre, Reeves. Ese era el nombre que usaba para las audiciones. Y sí, hay otro actor llamado Scott Reeves, pero este era diferente. Scott dijo que quería evitar el nepotismo. No quería que la gente pensara que conseguía papeles solo por su padre. Según contó a Man's Journal, no empezó a utilizar a Eastwood hasta 2008, cuando ya había hecho algunos trabajos y se había ganado un poco de respeto en Hollywood. Simplemente pensé, oh, esto es una tontería. Si estoy haciendo esto, tengo que llevar el nombre de Eastwood, dijo a Nylon en 2015, pero incluso entonces, no fue fácil, tuvo todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes. Aparcaba coches, trabajaba en la construcción, cualquier cosa para ganar dinero extra, dice. Puede que Hollywood conociera su apellido, pero Clint Eastwood no le abrió las puertas. Scott hizo audiciones para muchas de las películas de su padre, fue rechazado más de una vez. Una de esas veces fue American Sniper, que es la película del propio Clint. Scott dijo que lo entendía, su padre era duro pero justo, sin tratos especiales ni atajos. En cambio, Scott tuvo que demostrar su valía con otros papeles. Apareció en Gran Torino e Invictus, ambas dirigidas por Clint, pero eran papeles menores. Consiguió más atención con películas como The Longest Ride, Fury y el video musical de Wildest Dreams de Taylor Swift. También tuvo papeles importantes en Escuadrón Suicida, The Fate of the Furious y Pacific Rim Uprising. Aún así, por muchas películas que hiciera, algunos seguían llamándole éxito de la noche a la mañana. Scott no estaba de acuerdo. Es lo más alejado de la verdad, dijo. Se tarda mucho en encontrar el camino, la audición que más me dolió. En 2014, Scott vio otra oportunidad de actuar en uno de los mayores proyectos de su padre, el drama bélico American Sniper. Clint estaba dirigiendo, y Scott se presentó a la audición para el papel de Jeff Call, el hermano del protagonista Chris Call, interpretado por Bradley Cooper. Esta vez, Scott realmente esperaba que fuera diferente. Había estado trabajando duro, forjándose un nombre en la industria, pero, de nuevo, el papel fue a parar a otra persona, Kyle O'Donnell, un actor australiano. Scott se rió de ello más tarde, diciendo, hice una audición para American Sniper y no conseguí el papel. Le dolió, por supuesto. Pero también le empujó a seguir su propio camino. Irónicamente, ese rechazo le llevó a algo mejor. Por aquel entonces, a Scott le ofrecieron el papel protagonista en The Longest Ride, 2015. Mirando hacia atrás, lo vio como el giro correcto en su carrera. Me habría encantado participar en American Sniper, pero entonces no habría tenido la oportunidad de hacer esta película, dijo. A partir de ese momento, Scott empezó a conseguir papeles importantes sin el nombre de su padre asociado. Protagonizó películas como Escuadrón Suicida, The Fate of the Furious, Wrath of Man y Pacific Rim Uprising. Sin embargo, no siempre fue fácil. Muchos seguían creyendo que conseguía papeles gracias a su padre. Scott tuvo que hablar diciendo, no funciona así. Él no puede simplemente coger el teléfono y decir, cast mi hijo. Hablando de eso, una de las partes más comentadas de la vida de Scott Eastwood es su relación con Clint Eastwood. Durante años no estuvo claro. ¿Era cercana? ¿Era distante? En 2016, ambos concedieron una entrevista conjunta a Esquire. Esa entrevista finalmente dio a los fans algunas respuestas. Un momento que los fans no esperaban. Era la primera vez que Clint Eastwood y su hijo Scott Eastwood se sentaban juntos para una entrevista conjunta. Ocurrió en 2016. Justo cuando ambos tenían películas estrenándose al mismo tiempo. Clint estaba promocionando Sally, la historia real del piloto que aterrizó un avión en el río Hudson. Scott tuvo un papel importante en Snowden, interpretando a un funcionario del gobierno en la película de Oliver Stone. La entrevista tuvo lugar en la oficina de producción de Clint en el terreno de Warner Brothers, en Burbank, California. Llevaba trabajando allí desde 1975. Clint, que ahora tiene 86 años, seguía yendo a la oficina casi todos los días. Le encantaba trabajar, editar, crear. Ahí es donde estaba más vivo. Mientras caminaba hacia la oficina, Clint incluso señaló que dejaba cacahuetes para una ardilla local.
A veces viene directamente a la oficina, dijo Clint, demostrando que incluso a su edad encontraba alegría en las pequeñas cosas, pero no se deje engañar. Clint Eastwood no era de los que bajan el ritmo, seguía dirigiendo películas, seguía esforzándose. La mayoría de la gente abandona a los 60, decía. ¿Por qué renunciarías? Esa actitud lo definió, y sus fans pronto verían que también definió a su hijo Scar. Pero llegar a este punto, de hacer entrevistas juntos y apoyarse mutuamente, no siempre fue fácil. Durante años, Clint y Scott mantuvieron una relación distante. Scott creció en Hawái con su madre, Hazelin Reeves. Clint no estuvo mucho con él durante esos años. Y solo empezaron a pasar tiempo juntos de verdad cuando Scott se mudó a California de adolescente. La diferencia de edad entre ellos, 56 años, era grande, sus personalidades eran diferentes. Y sin embargo, cuando se sentaron para esa entrevista, algo finalmente encajó. Padre de la vieja escuela, infancia dura, cuando se le preguntó por su relación. Scott no se guardó nada. Viví con mi madre en Hawái hasta que la cabreé, y luego me vine a vivir con mi padre y le cabreé. Dijo riendo. Clint se limitó a sonreír y dijo, era un chico bastante bueno, y añadió, su madre le dio muchos valores porque es una buena persona. Ese comentario decía mucho. Demostró que aunque Clint no estaba mucho, respetaba la forma en que Hazelin crió a Scott. Scott llamó a su padre de la vieja escuela. Dijo que Clint le educó con reglas, ser puntual, presentarse y trabajar duro. Puede parecer algo básico, pero viniendo de Clint Eastwood, lo era todo. Scott dijo que aprendió de su padre el respeto, la responsabilidad y la disciplina, incluso como actor. Scott sentía la presión. Clint fue duro con él, nunca me dio un céntimo, dijo Scott una vez. Me hizo trabajar por todo. Eso incluía tratar de triunfar en Hollywood. Scott audicionó para muchas de las películas de Clint, pero a menudo no conseguía el papel, incluso para American Sniper. Clint lo pasó por alto. Sin embargo, Clint estaba mirando. Siempre venía y hacía un buen trabajo, dice Clint. Ahora las chicas llaman y preguntan dónde está Scott. Antes preguntaban dónde estaba yo. Rió Clint. Scott se rió y respondió, te llevaré al bar conmigo, será divertido. Claramente tenían química. Padre e hijo, ambos con opiniones firmes, pero aprendiendo a respetar el camino del otro. Scott dice que sigue aprendiendo y creciendo, y añade, solo soy un niño en este negocio. Encontrar el poder detrás de la cámara. Scott habló de algo que había notado al ver trabajar a su padre, que el cine es más el mundo de un director que el de un actor. Si no creas tu propio material, te limitas a luchar por lo que hay, dijo. Clint estaba de acuerdo. Explicó que en los años 50 era actor contratado, tenía papeles muy pequeños, pero en vez de esperar en su caravana, se quedaba en el plató y veía trabajar a los demás. Así aprendió Clint también. Recordó sus primeros días en la Universal en 1954. Recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford, observaba a los directores, así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford. Observaba a los directores, así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford. Observaba a los directores, así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford. Observaba a los directores. Así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford. Observaba a los directores. Así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso,
Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford, observaba a los directores. Así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Rápido y Furioso, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. Así es como Clint aprendió también. Recordó sus primeros días en Universal en 1954, recibiendo chistes y siendo olvidado, pero siguió apareciendo. Observaba a Joan Crawford, observaba a los directores. Así es como mejoró. Eso se quedó con Scott. Incluso durante el rodaje de Fast and Furious, Scott se aseguró de permanecer cerca del equipo y hacer preguntas. El consejo que más importaba. Onklen nunca le dio a Scott papeles en bandeja de plata, sí que compartió con él valiosos consejos. En agosto de 2024, Scott se sinceró durante el estreno de su película 1992, donde contó lo que su padre le había dicho cuando pensó por primera vez en convertirse en actor. Sigue tu instinto. Esa sencilla frase se le quedó grabada a Scott, y siempre volvía a ella cuando tenía que tomar una decisión difícil. En 2022, Scott habló con Insider y reveló otro momento de consejo paternal. Warner Brothers le ofreció un contrato de 3 películas, incluido un papel en la secuela de Escuadrón Suicida, pero la oferta no era buena, según Scott. No querían pagarme nada por las siguientes películas, tampoco tenían listos los guiones para las 2 siguientes películas, se sentía apresurado e incierto, así que Scott fue a su padre y le dijo, ellos no quieren pagarme. La respuesta de Clint fue clara, si parece que realmente te necesitan y si es un buen papel, hazlo, si no, no lo hagas. Ese consejo le dio claridad a Scott. Se dio cuenta de que no tenía las respuestas que necesitaba, y que estaba siendo presionado, así que rechazó el trato. No era el camino fácil, pero era el correcto para él. Hablando de eso, la ética de trabajo que Clint inculcó a Scott permaneció con él, y a pesar de los altibajos, Scott nunca se rindió. También insinuó que algún día podría ponerse detrás de la cámara, al igual que su padre. Como él dice, para un actor es un festín o un hambre, si no estás creando tu propio material. Entonces solo estás luchando por lo que hay ahí fuera. Definitivamente tengo el deseo de ir al otro lado. Hasta ahora, el viaje de Scott no ha sido fácil. Hollywood no le acogió de inmediato. En una ocasión fue repudiado por su padre. Utilizó el apellido de su madre y agachó la cabeza mientras trabajaba en pequeños papeles. Pero nunca dejó de seguir adelante. Puede que Clint Eastwood no le diera grandes papeles, pero le dio algo aún más valioso. Honestidad y lecciones de autoestima. Y ahora Scott Eastwood se vale por sí mismo, no solo como hijo de Clint, sino como actor que ha construido algo real desde los cimientos. Lo que Scott piensa hoy de su padre. Puede que Scott Eastwood esté construyendo su propia carrera, pero aún siente un profundo respeto por su padre. A lo largo de los años, han tenido sus más y sus menos, sobre todo al principio. Scott fue criado principalmente por su madre, Jocelyn Reeves, y solo fue reconocido públicamente por Clint en 2002. Pero en los últimos años, su vínculo se ha estrechado. En 2024, Scott habló con cariño de su padre, llamó a Clint una inspiración, dijo que le encantaría volver a trabajar con él. En el pasado tuvo pequeños papeles en películas de su padre como Gran Torino e Invictus. Aunque Clint no se lo ponía fácil a Scott, este apreciaba esas oportunidades. Siempre tenía que hacer una audición y, a veces, incluso entonces, no conseguía el papel. Como cuando probó para American Sniper en 2014, Clint no le dio el papel. Y Scott dijo, hice una audición y no conseguí un papel. Aún así, hoy no hay amargura en la voz de Scott. Hablando de eso, Scott no solo trabaja duro, sino que también sigue la mentalidad de su padre. Si no creas tu propio material, solo estás luchando por lo que hay ahí fuera, dijo una vez. Scott quiere ponerse detrás de la cámara algún día. E incluso después de todo, la distancia, las audiciones, los rechazos, Scott sigue llamando a su padre un hombre con el que quiere volver a trabajar. Puede que no pasen todos los días juntos, pero ahora hay un entendimiento silencioso entre ellos, un pasado compartido, una fuerza compartida, y tal vez, un día, un set de filmación compartido de nuevo. Y aunque Clint no incluyó su nombre en el certificado de nacimiento, más tarde reconoció a Scott. Al final, puede que los dos no tuvieran una historia padre-hijo perfecta, pero tenían algo real. Llevó tiempo, esfuerzo y perdón. Y para Scott, nada de eso fue fácil,
pero lo convirtió en el hombre y actor que es hoy. ¿Qué opinas de la relación que comparten padre e hijo? ¿Amor duro o verdadero respeto? ¿Y crees que Clint tomó la decisión correcta al no dar a Scar un camino fácil hacia Hollywood? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo, y no olvides darle a me gusta.